Que el Señor les bendiga en esta noche. Te habla la pastora Vilmaris Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Y te damos la bienvenida en esta noche y vamos a estar hoy dando nuestro estudio bíblico basado en la revista El Discípulo. Y en la noche de hoy estaremos discutiendo la lección 23 titulada Renovados. Si usted no tiene consigo la revista El Discípulo, puede buscar su Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9 y del 16 al 28. 2 Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 9 y del 16 al 18. Y el versículo áureo de esta noche dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4, 7. Y los objetivos de esta lección es, en primer lugar, afirmar nuestra identidad cristiana en los momentos de crisis, reconociendo el acompañamiento de Dios y su sustento en nuestra vida. En segundo lugar, estaremos analizando la importancia de aprender a articular nuestra fe en Cristo Jesús para poder enfrentar las diversas situaciones de vida. En tercer lugar, ilustraremos cómo algunos pensamientos, emociones o planteamientos tóxicos pueden contaminar nuestra fe y nuestra vida espiritual. En cuarto lugar, identificaremos los aspectos de nuestra vida que necesitan ser renovados por Dios para que, como vasijas de barro, permitamos que el tesoro del Evangelio se manifieste en nosotros. Y vamos a ver unas palabras de vocabulario. En primer lugar, la fe en Hebreos 11:1 se define como la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve. Confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que se espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Vasijas de barro son recipientes hechos de un material moldeable que toma la forma que se le dé. Al entrar en contacto con el calor y el fuego, este barro se solidifica, se hace sólido. Una vez endurecida la vasija o figura que se formó con el barro, debe tratarse con cuidado, pues al hacerse sólida se torna frágil y puede quebrarse o romperse fácilmente. Algunos exégetas consideran que las vasijas de barro, además de utilizarse para guardar objetos de valor, también se utilizaban como lámparas. Se confeccionaban de manera que el envase tuviera una capa de barro muy fina. Mientras más fina era la capa de barro, más frágil era la vasija, pero más fuerte alumbraba la luz de su interior. Renovar. Renovar es restablecer una relación u cosa que se había interrumpido. Es hacer algo como de nuevo, es reemplazar o transformar algo. Y vamos a leer el texto bíblico en esta noche en la versión popular, en 2 Corintios 4, del 7 al 9 y del 16 al 18. Y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes nos da lectura de la palabra en esta noche. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla del barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras,
pero las que no se ven son eternas. Añada bendición el Señor a su palabra. Esta es una palabra hermosa. Y como introducción a la lección, en esta lección estudiaremos la importancia de afirmar nuestra identidad cristiana en los momentos de crisis, reconociendo el acompañamiento de Dios y su sustento en nuestra vida. Analizaremos la importancia de aprender a articular nuestra fe en Cristo Jesús para poder enfrentar las diversas situaciones de la vida. También ilustraremos algunos pensamientos y emociones que pueden afectar nuestra fe y nuestra vida espiritual. Finalmente, identificaremos los aspectos de nuestra vida que necesitan ser renovados por Dios para que como vasijas de barro permitamos que el tesoro del Evangelio se manifieste en nosotros. 2 Corintios 4, 7 al 9, 16 al 18, esa es la base bíblica de la lección de esta noche. Y el versículo 7, vemos aquí que a lo largo de sus escritos, el apóstol Pablo establece de manera consistente la importancia de contar siempre con la presencia del Señor, pues esa presencia del Señor nos cubre, nos rodea y nos acompaña en medio de las aflicciones y las pruebas que en muchas ocasiones tenemos que atravesar. El apóstol Pablo resalta la resurrección de Cristo, destacando su relevancia en la historia de toda la humanidad. La presencia continua de Dios nos sostiene y nos fortalece en medio de nuestra humanidad y en medio de nuestra fragilidad. En el Antiguo Testamento se utiliza la imagen del barro y del alfarero para ilustrar cómo el Señor no solo nos da vida, sino que nos transforma y nos moldea en la medida en que usted y yo le permitimos que Él lo haga. Jeremías 18, 1 al 6, en la traducción del lenguaje actual, trata sobre la parábola del alfarero. Y este mensaje se lo da Dios al profeta Jeremías. Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero. Allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como Él quería. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas: ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Ciertamente esto es una ilustración que a través de nuestra vida cristiana y a través de nuestra vida de iglesia muchas veces la hemos utilizado. Y muchas veces nos imaginamos nosotros poniendo nuestras vidas en manos de ese gran alfarero que es nuestro Dios, nuestro Señor, el Dios que nos ama y el Dios que verdaderamente quiere darnos la forma más excelente y preciosa para su gloria y para su honra. Pero es bien importante que cada persona desee que ese alfarero nos dé esa forma que Él quiere darnos. Él no va a darnos una forma si nosotros no nos ponemos en las manos del Señor. El apóstol Pablo nos enseña que la excelencia y el poder que provienen de Cristo es lo que nos hace fuertes y nos sostiene. Nosotros somos como esas vasijas de barro frágiles, esas vasijas que a veces hay que volver a formar, pero lo importante es que sepamos que en Cristo somos fuertes, que nuestra fortaleza viene de Él y que en los momentos más difíciles Él siempre nos sostiene. Por eso en los versículos 8 y 9 dice el apóstol Pablo: atribulados en todo, mas no angustiados. Quiere decir que vamos a pasar por tribulaciones, pero el Señor nos va a ayudar a vencer ese sentimiento de angustia. Ciertamente ni usted ni yo controlamos las crisis que vienen a nuestra vida, que muchas veces nos sorprenden, que vienen sin avisar. Aun cuando podamos sentirnos atribulados y oprimidos, con la ayuda del Señor no necesariamente estaremos en angustia.
en apuros, mas no desesperados. Podemos quedar perplejos ante las adversidades y nos podemos sentir muchas veces que no sabemos qué hacer ante los eventos inesperados. Es como si nos paralizáramos por un momento y no supiésemos qué camino tomar. Esto es normal en la vida de cada persona. Llegan momentos que uno pudiese decir que quedamos como en shock, perplejos. Decimos, ¿cómo es posible que esto me esté pasando? ¿Cómo es posible que haya escuchado esta mala noticia? Pero en medio de esa perplejidad, en medio de ese shock, el Señor nos sostiene. Por eso, aún en medio de la situación difícil y al experimentar las pruebas, el Señor guardará nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Estas pruebas que llegan a nuestra vida ciertamente nos sacuden. No quiere decir que no vamos a pasar por ellas, pero es como si el Señor nos pusiese, ¿verdad? Nos guardase y nos rodease para que nuestra mente, en medio de esos pensamientos que llegan, en medio de ese aturdimiento, Él guardara todo nuestro ser integral, nuestra mente, nuestras emociones, que ciertamente las vamos a sentir como dijimos la vez pasada, y nuestro espíritu. Todos son guardados en Cristo Jesús. Aun cuando no podamos controlar la crisis, nuestra confianza en Dios y el saber que Él nos sostiene es lo que nos ayuda a actuar en lo que sí está a nuestro alcance. En los versículos 16 al 18, el apóstol Pablo testificó del poder de Dios en medio de su vida. Y en estos versículos él resalta precisamente el poder de Dios en levantar a Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder es el que usted y yo tenemos para vencer las dificultades. El poder de la resurrección de Cristo. Así que el apóstol anima a la comunidad de Corintios a no desanimarse en medio de las persecuciones, dificultades y crisis. A pesar de nuestra fragilidad humana, el poder de Dios se glorifica y se manifiesta en nuestras debilidades. Es Cristo Jesús quien debe ser visto, reconocido y exaltado en medio de nuestras vidas. El apóstol Pablo nos enseña que ciertamente la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue dolorosa. Jesús experimentó uno de los dolores más profundos que ninguna persona puede experimentar. Él lo experimentó en carne propia porque Jesús era completamente humano y también completamente divino, completamente hijo de Dios. Pero Él sintió y experimentó el dolor en la cruz del Calvario. Jesús fue humillado y acusado injustamente. La muerte de Jesús sabemos que no pudo vencerle. Él murió, pero al tercer día resucitó. Él se sacrificó para darnos salvación y vida eterna a usted y a mí y a toda la humanidad. El apóstol Pablo reconoce que el sufrimiento de Jesús fue algo pasajero. Él venció la muerte y vive y reina por toda la eternidad. Así que precisamente cuando Cristo venció la muerte, también nos hizo a usted y a mí más que vencedores. Y por tanto las tribulaciones que enfrentamos en nuestra vida, ciertamente las sufrimos, las padecemos, pero sabemos que no son eternas. Distinguir entre lo pasajero y lo eterno no siempre es sencillo, porque cuando atravesamos momentos de crisis, momentos difíciles, momentos de sufrimiento, donde nos turbamos, donde no sabemos qué camino tomar, ahí podemos pensar que esa prueba nunca va a llegar a su fin. En esos momentos podemos tener dudas y hasta momentos de desesperanza. Sin embargo, mientras más nos acercamos al Señor, mientras más le conocemos, mientras más estudiamos su palabra, esto nos ayuda a reafirmarnos en nuestra fe en esos momentos difíciles que nos toca atravesar. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando estamos seguros sobre lo que afirmamos y sabemos en quién hemos creído, en Cristo Jesús, Señor nuestro, esto disipa toda duda que nos pueda hacer tropezar y que nos pueda cuestionar nuestra fe.
reconocer nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad cristiana, y poner en práctica el evangelio que predicamos es el fundamento desde el cual podemos enfrentar la crisis. Debemos enfrentar las crisis, los problemas, los sufrimientos con la esperanza de que aunque estemos atribulados, no estamos angustiados, ni desesperados, ni desamparados, ni destruidos. Aceptar nuestra realidad con esperanza y con confianza en Dios nos ayuda a que nuestro interior se renueve de día a día, a que seamos moldeados, ¿verdad? Como barro en manos del alfarero, y así permitir ser transformados por el Señor. Nosotros sabemos que la oración a Dios y que nuestra fe en Él nos sostiene y nos ayuda a enfrentar las crisis porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. Así que esa vida de oración, cuando escudriñamos las Escrituras, cuando buscamos al Señor, cuando tenemos esas experiencias sublimes, hermosas con el Señor, esas experiencias son bien importantes porque esas experiencias son las que recordamos en los momentos más difíciles. Aquella palabra, ¿verdad? Cuando todos los que hemos podido ir a Morton, aquella palabra que alguien nos dijo, ¿verdad? Cuando oró por nosotros, aquellas promesas que el Señor nos ha dado, aquellos cánticos, ¿verdad? Que hemos conocido a través de nuestra vida cristiana, todo lo que hemos aprendido en la vida de iglesia, pero también cuando salimos del culto y seguimos adorando a Dios, buscándole en espíritu y en verdad, y adorándole en espíritu y en verdad, todas esas experiencias que nos marcan para bien y que son ese bálsamo y refrigerio en nuestras vidas, son esas experiencias las que podemos recordar en los momentos más difíciles. Así que por esa razón estamos seguros de que nuestro Dios es un Dios real y que Él es quien nos brinda un nuevo significado a nuestra vida. Nuestra fe en Dios nos ayuda a vencer las crisis porque reconocemos que nuestra fortaleza y nuestra ayuda provienen de Él, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no solamente lo decimos, sino que lo creemos y también lo experimentamos a través de nuestra vida. Por eso es importante que aprendamos a articular nuestra fe, pues esta nos sostiene en momentos de crisis. Y de esta manera nos mantenemos firmes en nuestra fe, enfocados porque sabemos quiénes somos y en quién hemos creído. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios, la oración y el conocimiento de su palabra nos ayudan cuando nos llegan pensamientos de confusión, de ansiedad y de desánimo. Y también queremos hacernos algunas preguntas en esta noche, preguntas que nos ayudan a articular nuestra fe y afirmar nuestra identidad cristiana. ¿De qué manera Dios me ha mostrado su acompañamiento y su amor? Esto es importante porque a veces, ¿verdad?, experimentamos una crisis y cuando miramos no es la primera crisis que enfrentamos. Y entonces decimos, ¿cómo el Señor me ha acompañado en otros momentos? ¿Cuántas veces Él me ha mostrado su amor? Y eso también, ¿verdad?, nos ayuda a poder enfrentar las dificultades. ¿De qué peligro me ha librado Dios en el pasado? ¿Y de qué peligro me está librando Dios en el presente? ¿Qué promesas puedo encontrar en la Biblia? Miren, ahí está una Biblia que es una Biblia de promesas. Y cuando usted la busca, tiene como unos colores diferentes, una Biblia muy colorida. Y ahí usted puede buscar a través de las páginas de la Biblia. Si usted solamente quiere buscar promesas, ahí en esa Biblia la puede encontrar. Pero aunque usted no tenga una Biblia de promesas, la Biblia está llena de promesas que se cumplen en nuestra vida. Y hay unos pasajes bíblicos que nos hablan sobre el consuelo de Dios, sobre el gran amor de Dios para nosotros. En la Biblia también podemos ver que el Señor Jesús es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Y también es importante cuando pasamos por tribulaciones y por crisis, mirar qué personas podemos acercarnos a ellas para que nos ayuden a enfrentar nuestra crisis. ¿Con qué recursos nosotros contamos en ese momento que estamos atravesando esa situación? ¿Qué herramientas Dios ha puesto a mi alrededor para mostrarme su apoyo, su compañía y su provisión? ¿Qué debo hacer para responder afirmativamente a lo que Dios espera de mí? Y ese Dios está en minúscula, pero debe estar en mayúscula.
El apóstol Pablo atravesó dificultades en su vida y en su ministerio. Él nos enseña a aferrarnos en nuestra fe en Cristo Jesús para que nuestro interior se renueve de día a día, ¿verdad? Dice que nuestro ser interior se va desgastando, quiere decir que nuestro cuerpo físico envejece, nuestro cuerpo físico se enferma, se debilita, pero nuestro ser interior, que es ese ser espiritual, que es de esas experiencias que tenemos con el Señor, se va renovando de día a día. Así que no importando que a veces tengamos padecimientos, sean estos físicos, sean estos, ¿verdad?, de crisis inesperada, que puedan afectar nuestro ser exterior, cuando el Señor habita y reina en nuestra vida, nos va renovando, nos va, ¿verdad?, visitando, su presencia nos cubre, nos sostiene. En medio de la tribulación podemos experimentar la paz de Cristo que está en nuestro ser interior, porque el Señor nos cubre, nos rodea, nos guarda, nos acompaña. Así que pueden venir, ¿verdad?, en términos de las últimas acontecimientos que han venido a Puerto Rico y también, ¿verdad?, de manera global, pueden venir tormentas, huracanes, pandemias y terremotos que amenazan nuestro bienestar y que sacuden el suelo, en nuestro suelo, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús podemos ser renovados y fortalecidos en medio de estas situaciones difíciles. Podemos mantenernos firmes y en paz, reconociendo siempre que necesitamos al Señor y permitiendo que Él nos ayude a vencer las dificultades. El Señor ha prometido estar con nosotros y moldearnos a su imagen. La palabra del Señor nos da testimonio de tantas promesas de vida, de amor y de esperanza que Él tiene para toda la humanidad. En esta noche, ¿verdad?, a través de esta hermosa palabra que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos enseña y nos muestra, pues tenemos una invitación cada uno de nosotros, y es una invitación para permitir que Dios renueve nuestro interior. También hay una invitación para conocerle cada día más. ¿Y cómo le conocemos? Orando, estudiando su palabra. Hoy mismo usted está conectado aquí, pues está aprendiendo de la palabra del Señor y está conociendo quién es el Señor, el Dios que le ama, el Dios que le invita, el Dios que fortalece y consuela en medio de las tribulaciones. Y de esa manera vamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, que es lo mismo que ese ser interior, que es tan importante porque aunque vengan situaciones difíciles, ese Dios que nos sostiene, esa presencia que siempre está con nosotros y es una promesa de Dios para nuestra vida, es la que precisamente va a ayudarnos en los momentos de mayores dificultades. Así que el Señor nos invita a buscar refugio en su presencia. Busquemos la dirección del Señor en oración, entregándole nuestras cargas, nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad y nuestras situaciones difíciles. Seamos genuinos y sinceros con Dios. Digámosles al Señor tal y como estamos, cómo nos sentimos, las situaciones que nos preocupan, todo lo que usted sienta, usted puede expresárselo al Señor porque Dios le ama, Dios le conoce. Dios es el Dios que nos mira tal y como estamos y se compadece de nosotros. Él es el que nos perdona todos nuestros pecados, no se acuerda de nuestras iniquidades. Él es el que nos da una nueva oportunidad de ser diferentes, de ser salvados, alcanzados, renovados, sanados. Y el Señor tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Permitamos así que Él nos renueve, que Él nos moldee cada día para que podamos ver las crisis como oportunidades para acercarnos más a nuestro Señor y Salvador. Él nos invita a reconciliarnos con Él y con nuestro prójimo. Así que si en esta noche usted siente que necesita ir al Señor, que necesita que Él, ¿verdad?, ser reconciliado con Él, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Y también al ser reconciliados con el Señor también nos ayuda a estar reconciliados con nuestro prójimo. Recordemos siempre que el Señor nos ama y que Él desea permanecer con nosotros para darnos la forma perfecta como barro en manos del alfarero.
Y en resumen, las crisis pueden llevarnos a tener pensamientos tóxicos. ¿Qué es esto, verdad? Pensamientos que no son buenos, pensamientos, ¿verdad?, que nos causan mucha inquietud. Y esto puede, ¿verdad?, ser un contaminante. Esto puede, ¿verdad?, ser algo que nos afecte. Y es importante, ¿verdad?, que entreguemos nuestra mente, todo nuestro ser entero al Señor para que Él nos cubra, para que Él nos guarde y nuestros pensamientos estén guardados en Él. Nuestra fe en Dios nos ayuda a ser resilientes, porque reconocemos que nuestra fortaleza y nuestra ayuda provienen de Él. Por eso, aprender a articular nuestra fe, ¿verdad?, saber en quién hemos creído, nos sostiene en los momentos de crisis. Permite también que nos mantengamos enfocados y firmes en nuestra fe, sabiendo y reconociendo quiénes somos en el Señor y en quién hemos creído. En momentos de dificultad debemos combatir esos pensamientos que no son buenos y que pueden contaminar nuestro ser integral. Cuando estamos seguros en la fe que afirmamos y sabemos, ¿verdad?, y reconocemos al Dios en quien hemos creído, al Dios que adoramos, podemos vencer esos pensamientos de derrota, de confusión, de ansiedad, de preocupación y de desánimo. El apóstol Pablo atravesó muchas dificultades en su vida, pasó por muchas persecuciones a través de su ministerio, pero reconoció que a pesar de las dificultades y a pesar de su fragilidad humana, siempre glorificó a Dios. Aferrarnos a la fe en Cristo Jesús nos ayuda a ser resilientes y a que nuestro interior se renueve de día a día. Aceptemos la invitación que el Señor nos hace en esta noche a través de su palabra, de permitir que Él nos renueve en nuestro ser interior. Conozcámosle más y fortalezcamos nuestra vida espiritual. Alimentémonos de su palabra y busquemos refugio en su presencia. Dice la palabra del Señor que en su presencia hay plenitud de gozo. Oremos para buscar su dirección. Entreguemos nuestras cargas a Él. Entreguémosle nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad y todas las situaciones difíciles que podamos estar atravesando. Seamos genuinos y sinceros. Permitamos que Dios nos renueve, que Él nos moldee cada día y que podamos ver las crisis como oportunidades para acercarnos más al Señor y para reconciliarnos con Él y con nuestro prójimo. Y en esta noche yo le invito a hacer esta oración. Vamos a orar todos juntos para que el Señor nos ayude. Ciertamente pasamos por momentos difíciles y es posible que usted tenga la preocupaciones económicas, preocupaciones en medio de su familia, que esté pasando por alguna enfermedad, alguna situación familiar, alguna situación en su matrimonio, pero el Dios que le ama ha prometido estar con usted todos los días. Cada día Dios está con usted acompañándole, ayudándole, y Él desea que usted se ponga en sus manos, como el barro en manos del alfarero. Él quiere darle la mejor forma y Él quiere salvarle, ayudarle, sostenerle y que su ser interior se renueve de día a día para que usted pueda experimentar la paz que solamente el Señor puede dar. Así que vamos a orar en esta noche y oramos todos juntos. Padre Santo y Padre bueno, Dios grande y de infinita misericordia, Dios bueno, te damos gracias porque a pesar de nuestra debilidad, tú te glorificas y te manifiestas en medio de nuestras vidas. Reconocemos en esta noche nuestra necesidad de ser renovados en ti. Anhelamos una transformación en todo nuestro ser entero, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro ser espiritual. Ayúdanos a ser renovados por ti. Anhelamos esa transformación en nuestra vida. Renuévanos y moldéanos a tu imagen. Ayúdanos a ser auténticos y a poner en práctica nuestra fe, especialmente en los momentos difíciles y en los momentos de crisis. Que el tesoro de tu evangelio, de ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros, sea reflejado cada día en nuestra vida. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús.
Amén y amén. Y en estos momentos queremos recordarte, ¿verdad?, los anuncios, que es que separes tu espacio para adorar juntos este próximo domingo de manera presencial. Desde las 8 estaremos por WhatsApp con el ayuno congregacional a cargo de los matrimonios. El tema del mes de agosto es confía. Así que el 1 de agosto, este domingo, desde las 8 por WhatsApp, estaremos todos conectados con el ayuno congregacional. Y a las 9:30 de la mañana tendremos nuestro culto presencial de adoración, predicación y Santa Cena. Dirige nuestro hermano Manuel Tirado. La adoración está a cargo de Leslie y el grupo de la niñez. Predica esta servidora. Y si no puedes acompañarnos de manera presencial, te invitamos a sintonizar las páginas de Facebook o de YouTube ICDC San José. Y te recordamos el Seaside Escape, que es necesitas un día en la playa. Te invitamos a pasar un día relajado, a poner tus pies en la arena y a disfrutar de la presencia del Señor. Esta es una actividad para damas, pueden ser personas jóvenes, adultas, mayores, de todas las edades, y es el 28 de agosto a las 9 de la mañana. El donativo es de $15 y ahí los espacios son limitados. Esto incluye materiales, almuerzo y merienda. Y si hay 2 o más personas del mismo hogar, es a $12. Así que te invitamos el 28 de agosto a que nos invites, a que estés con nosotros desde las 9 de la mañana en nuestro templo. Y también te invitamos a que, si no has pedido la revista El Discípulo del mes de septiembre, pues puedas hacer, ¿verdad?, la preorden para asegurar tu revista. Que el Señor te bendiga y te guarde de manera especial en esta noche.